Si cada vez que miras tu cuenta bancaria sientes ansiedad, o si el miedo a la inflación y la crisis te roban el sueño, no estás solo. Hemos estado buscando consejos financieros modernos, pero la verdad es que la mejor guía para tu dinero ya existe y tiene 2000 años. Hoy, vamos a desenterrar las 5 reglas inquebrantables de la Biblia para manejar y multiplicar tus recursos. Pero cuidado, la regla número 3 es la más difícil de aplicar, porque va en contra de todo lo que te ha enseñado el mundo. Ignorarla es lo que te mantiene atascado en la escasez. Quédate hasta el final para transformar por completo tu futuro financiero. Empecemos con la regla número 1. En tiempos de crisis económica, inflación y miedo a la pobreza, ¿existe una guía de finanzas que sea infalible? Sí. En este video, desenterramos 5 reglas de la Biblia para invertir y manejar tu dinero que han sido probadas por miles de años. Si te preguntas cómo empezar a ahorrar o cómo usar tus recursos para construir una riqueza duradera, esta enseñanza te dará los principios sólidos para tomar control de tu futuro financiero hoy mismo. En este análisis profundo descubrirás la regla número 1 que Jesús enseñó para la administración del dinero. ¿Por qué la deuda no es el camino de Dios y cómo salir de ella? Principios de inversión que maximizan tu potencial. El propósito real de la riqueza en la fe. Cómo evitar caer en la trampa de la pobreza espiritual y financiera. La regla número 1 que Jesús enseñó para la administración del dinero. Jesús enseñó que la prioridad número 1 en la administración financiera es poner a Dios primero. En Mateo 6:33 dijo: Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta no es solo una frase espiritual, es una ley financiera. Cuando Dios está primero, hay orden, sabiduría y multiplicación. Cuando está último, hay caos, ansiedad y escasez. Jesús también advirtió: no pueden servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores. No pueden servir a Dios y al dinero. El verdadero éxito económico empieza en el corazón, no en la billetera. Cuando Dios está en segundo lugar, el dinero se convierte en un amo tirano. Cuando Dios está en primer lugar, el dinero se convierte en un siervo útil. La regla número 1 no es ahorrar más, ganar más o invertir mejor. Es poner a Dios primero. Y cuando lo hacemos, algo sobrenatural ocurre. Dios ordena nuestras prioridades. Nuestra mente se ilumina con sabiduría financiera. Se abren puertas que estaban cerradas. Lo poco se multiplica. Lo mucho se protege. Desaparece la ansiedad económica. Porque donde está tu corazón, allí está tu futuro. Aplicación práctica. ¿Cómo se pone a Dios primero en las finanzas? Honrándolo con lo primero, no con lo que sobra. No se trata solo de dar, sino de reconocer quién es tu fuente. Administrando con responsabilidad. Jesús enseñó planificación, orden y propósito. Siendo generoso. La generosidad es una llave espiritual para la multiplicación. Viviendo con gratitud y confianza, no con miedo. Momento de reflexión.
Si tu vida financiera ha sido una lucha constante, si trabajas sin ver fruto, si cargas preocupación por el mañana. Hoy Jesús te dice: ponme primero, y verás lo que puedo hacer con lo que tienes. Regla número 2: porque la deuda no es el camino de Dios y cómo salir de ella. La Biblia es clara y contundente respecto a las deudas. El que toma prestado es esclavo del que presta. Proverbios 22:7. La deuda roba paz, roba futuro y esclaviza decisiones. Dios no diseñó la vida para estar encadenados a intereses y pagos eternos. Cuando una persona vive endeudada, no puede dormir con tranquilidad. Vive con ansiedad y miedo al futuro. Pierde la capacidad de tomar decisiones libres. Trabaja solo para pagar cuentas, no para construir sueños. La deuda se convierte en una cadena invisible que amarra los pies y paraliza los planes. Y mientras más se intenta correr, más fuerte aprieta. El enemigo sabe que un creyente endeudado es un creyente limitado, agotado y frustrado. Por eso la esclavitud financiera es una de las armas más efectivas para destruir propósito, familia y visión. Pero Dios nunca diseñó tu vida para cargar ese peso. La voluntad de Dios es libertad, no esclavitud. La voluntad de Dios es paz, no estrés financiero. La voluntad de Dios es abundancia, no deuda eterna. Para salir de la deuda, la Biblia enseña disciplina y administración sabia. La libertad financiera no se logra con deseos, sino con decisiones constantes. La disciplina transforma lo caótico en orden y lo imposible en alcanzable. No gastar lo que no se tiene. Muchos viven atrapados comprando para impresionar, para llenar vacíos emocionales, o para seguir la presión social. Pero la Biblia enseña contentamiento y prudencia. El sabio acumula, el necio derrocha. Proverbios 21:20. Planificar y priorizar. Una mala administración no es un problema económico, es un problema espiritual. Quien no planifica, desperdicia lo que Dios le da. El orden es una forma de honrar a Dios. Contentarse con lo que se tiene mientras se avanza. No significa conformarse, sino agradecer mientras se crece. Quien da gracias por lo poco, está listo para lo mucho. Verdad poderosa. Salir de la deuda no es solo economía, es libertad espiritual y mental. Es romper cadenas. Es recuperar tu paz. Es volver a soñar. Es poner tu futuro en manos de Dios y no en manos del sistema. La esclavitud financiera termina cuando tú decides que ya es suficiente. La libertad financiera inicia con un cambio de mentalidad y acción dirigida por Dios. No naciste para ser esclavo del dinero. Naciste para administrar bendición. Antes de revelarte la regla número 3, la que el mundo te dice que es ridícula, si estas primeras 2 reglas ya te han ayudado, por favor, dale me gusta a este video. Así YouTube sabrá que debe compartir esta sabiduría con más personas. La regla número 3 es el principio de la primicia, dar primero, también conocido popularmente como el diezmo y la ofrenda. El enunciado bíblico, contradictorio: honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Proverbios 3:9-10.
La premisa secular, el mundo te dice, págate a ti mismo primero. Ahorra y gasta. El principio bíblico, la Biblia te dice, honra a Dios primero. Da y luego administra el resto. 2. ¿Por qué contradice al mundo? La mente lógica te dice, si el dinero es escaso, no puedes dar. Debes aferrarte a cada centavo. El mundo te enseña a enfocar tu fe en la escasez. Pero el principio de la primicia te enseña a enfocar tu fe en la abundancia. Al darlo primero, le estás diciendo a tu mente y al universo que confías en que Dios es la fuente, no solo tu salario. Es un acto de fe radical que rompe el ciclo de la mentalidad de escasez. El desafío personal. Anécdota breve y poderosa. Conozco la historia de una mujer llamada María. Nombre cambiado para proteger su privacidad, quien durante años vivió atrapada en miedo financiero. Cada vez que escuchaba hablar sobre el principio bíblico de la primicia, también conocido como dar primero, el diezmo y la ofrenda, sentía un nudo en el estómago. Su pensamiento era siempre el mismo. Si apenas puedo pagar mis cuentas, ¿cómo voy a dar primero a Dios? Un día, durante un momento de profunda crisis económica, recibió este pasaje de la Escritura. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Proverbios 3:9-10. María confesó que esa palabra la golpeó fuertemente. Ella dijo: sentí que Dios me estaba pidiendo que confiara, no que entendiera. Con temor, pero con fe, decidió aplicar la regla. Primero Dios. Primero dar. Primero honrar. Ese mes, aunque parecía una locura matemáticamente, separó lo primero que recibió y lo apartó para Dios. No fue fácil. Mientras entregaba su ofrenda, sus manos temblaban y las lágrimas corrían por su rostro, porque en su mente escuchaba la voz del miedo diciendo: te vas a quedar sin nada. Pero dentro de su corazón, una voz más fuerte susurraba: confía en mí. Y lo que ocurrió después transformó para siempre su vida. 2 semanas más tarde, recibió una llamada inesperada ofreciendo un trabajo mejor pagado, algo que llevaba años pidiendo sin resultado. Luego comenzaron a abrirse puertas. Pagó deudas atrasadas. Su hogar dejó de vivir al límite. La paz regresó a su corazón. Ella misma dice hoy: el día que puse a Dios primero en mis finanzas, fue el día que dejé de ser esclava del miedo y comencé a ver milagros. El beneficio no financiero, no solo prometa bendiciones monetarias, sino también paz mental. La verdadera riqueza no es la cantidad en su cuenta, sino la confianza que tiene en la fuente. Dios no bendice la pasividad. Jesús enseñó sobre inversión en la parábola de los talentos Mateo 25 del 14 al 30. Dios espera crecimiento y productividad. El que desarrolla lo que tiene recibe más. El que entierra su talento pierde incluso lo poco. Invertir no es arriesgar sin sentido, es multiplicar con sabiduría. En conocimiento. En habilidades. En proyectos productivos. En negocios sólidos. El mensaje bíblico es claro. Lo que no se cultiva, muere. Lo que se multiplica con sabiduría, florece. Regla 4.
El enunciado, sabiduría versus miedo. El ahorro es un mandato bíblico de sabiduría, no una reacción de miedo. Muchos piensan que ahorrar es falta de fe, o que es una señal de temor a la escasez. Otros, por el contrario, ahorran movidos por la avaricia y el orgullo, creyendo que mientras más acumulan, más valen como personas. Pero la Biblia nos enseña un principio completamente diferente. Ahorrar no es miedo. Ahorrar es sabiduría. El enunciado bíblico. La Escritura nos muestra dos ejemplos poderosos. El primer ejemplo es José en Egipto, Génesis 41. Dios reveló a José que vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Y bajo dirección divina, José estableció una estrategia financiera nacional. Ahorrar el 20% de toda la cosecha durante los años buenos. Administrar con orden. Prepararse antes de la crisis. Gracias a ese plan de ahorro y administración sabia, Egipto sobrevivió al hambre. Las familias no murieron de necesidad. Incluso otras naciones fueron bendecidas. José se convirtió en instrumento de salvación. Si José no hubiese ahorrado, los años de abundancia se habrían desperdiciado y millones habrían perecido. Proverbios y la lección de la hormiga. La hormiga se prepara en el verano y almacena su comida en la cosecha. Proverbios 6:6-8. La sabiduría observa y planifica. La necedad vive de impulsos y urgencias. La premisa secular, negativa. Acumular dinero solo por tener más, por avaricia o para sentirse superior. Este tipo de ahorro nace del ego, la inseguridad y la codicia. Es acumular sin propósito, guardar por obsesión y medir el valor propio por la cantidad de ceros en la cuenta. Ejemplo negativo. Un hombre trabaja sin descanso, jamás disfruta, jamás comparte, jamás da. Todo lo guarda compulsivamente porque teme quedarse sin nada. Su dinero no lo bendice, lo esclaviza. Sus relaciones se rompen, su salud se deteriora, y su alma se vuelve fría y vacía. Ese ahorro no honra a Dios, porque no nace de sabiduría, sino de miedo y orgullo. El principio bíblico, positivo. Ahorrar como preparación sabia y mayordomía responsable para proteger a la familia en tiempos difíciles y estar listos para invertir en oportunidades. El ahorro bíblico no es acumular por acumular. El ahorro bíblico tiene propósito. ¿Cómo aplicarlo hoy? Establece un porcentaje fijo de ahorro, aunque sea pequeño. Ahorra en tiempos buenos para sostenerte en tiempos difíciles. Haz un fondo de emergencia para proteger a tu familia. Guarda para proyectos y propósitos, no para presumir. Ahorra para invertir y multiplicar como José, no para esconder como el siervo en la parábola de los talentos. El ahorro con propósito no paraliza, prepara. No genera ansiedad, genera paz. No lo guardas por miedo, lo guardas por visión. La prueba definitiva. La historia de José es más que un relato antiguo. Es prueba de que la planificación a largo plazo es una virtud espiritual respaldada y bendecida por Dios. El sabio construye futuro. El necio gasta presente. Si José no hubiera ahorrado, el pueblo habría muerto. Si tú no ahorras con propósito,
tus años de bendición se pueden desvanecer sin dejar huella. No ahorres por miedo. Ahorra por visión. No ahorres por avaricia. Ahorra para servir, proteger y multiplicar. El propósito real de la riqueza en la fe. La riqueza no es para presumir, ni para vivir en egoísmo. El propósito de la prosperidad es ser una bendición para otros. Dios da semilla al que siembra, 2 Corintios 9:10. La riqueza con propósito. Sostiene familias. Genera oportunidades. Bendice al necesitado. Construye el reino de Dios. Dios prospera a quien entiende que es administrador, no dueño. Regla número 5. El principio de la inversión inteligente: multiplicar el talento. 1. El enunciado: invertir como mandato. Una vez que se ha dado, se ha ahorrado y se ha preparado, la fe nos llama a tomar riesgos calculados para aumentar los recursos bajo nuestra administración. El camino bíblico no es pasividad ni miedo, sino acción inteligente y responsable con lo que Dios nos ha entregado. El enunciado bíblico. Este principio se encuentra claramente en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30. Jesús cuenta la historia de un señor que confió sus bienes a 3 siervos, uno recibió 5 talentos, otro 2 y otro 1. Los 2 primeros salieron a invertir y multiplicaron lo que se les había dado. Pero el tercero, por miedo, inseguridad o falta de visión, enterró el talento, lo escondió para que no se perdiera y lo devolvió tal cual lo había recibido. La respuesta del Señor fue dura. Siervo malo y negligente, deberías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver recibiera lo mío con intereses. El mensaje es claro. Dios no premia la pasividad, ni la comodidad, ni el miedo. Dios honra la acción, la iniciativa y la inversión responsable. La premisa secular, negativa. El mundo muchas veces presenta la inversión como una carrera de ambición y avaricia. Invierte para hacerte rico rápido. Arriesga todo para multiplicarlo sin esfuerzo. Ser exitoso es tener más que todos los demás. Esa es la trampa. La inversión sin propósito, impulsada por la codicia, lleva a pérdidas, a estafas, a endeudamiento y a caer en esquemas peligrosos que prometen mucho y destruyen más. El principio bíblico, positivo. Invertir es un acto de mayordomía espiritual. No es avaricia, es responsabilidad. Es tomar los recursos que Dios ha confiado: tiempo, habilidades, ideas, dinero, oportunidades, y hacerlos crecer para servir a propósitos mayores. Invertir bíblicamente significa multiplicar para bendecir a otros. Crecer para sostener la obra de Dios. Proveer estabilidad para la familia. Crear impacto y oportunidades para otros. Convertir dones en frutos. No se trata de dinero fácil, se trata de principio, sabiduría y propósito. 2. La clave de la regla: inversión en talento propio. La mejor inversión es la que el siervo negligente no hizo: usar lo que ya tenía en sus manos. Antes de buscar grandes negocios o riesgos externos, la Biblia invita a preguntar: ¿qué recurso me dio Dios que aún no he usado? Un talento profesional. Un oficio. Un don artístico. Una idea creativa.
Un proyecto guardado por miedo. Una habilidad que podría bendecir y generar ingresos. La inversión más poderosa no siempre está afuera, está dentro. No comienza comprando acciones o entrando en negocios enormes, comienza activando lo que Dios puso en ti. Aplicaciones prácticas. Aprende una habilidad nueva o perfecciona la que ya posees. Cobra de manera justa por tu trabajo y aumenta tu valor con preparación. Emprende un pequeño proyecto paralelo. Invierte tiempo y recursos en capacitación. Multiplica tu conocimiento para que produzca fruto. Porque Dios no bendice la inactividad, sino la acción con propósito. Y cuando Él ve movimiento, abre puertas que nadie puede cerrar. Conclusión. La parábola enseña que enterrar el talento es falta de fe. Multiplicarlo es obediencia. Invertir responsablemente es honrar a Dios. Dios no te pedirá cuentas por lo que no te dio. Pero sí te pedirá cuentas por lo que pusiste debajo de la tierra. Hoy, la pregunta es: ¿estás enterrando tu talento, o lo estás multiplicando? La clave de la regla: inversión en talento propio. La mejor inversión es la que el siervo negligente no hizo, usar lo que ya tiene. La pregunta clave es: ¿dónde debo invertir? En sus talentos, invierte en su educación, sus habilidades y su negocio, aquello que le permite generar más valor y, por lo tanto, más ingresos. Sabiduría, proverbios: invertir en cosas que entiende y que han demostrado ser estables, en lugar de en esquemas que prometen riquezas rápidas. 5. Cómo evitar caer en la trampa de la pobreza espiritual y financiera. La peor pobreza no es falta de dinero, es falta de visión, fe y sabiduría. Muchos viven bajo mentalidad de escasez, miedo y conformismo. Jesús dijo: con la medida con que midan, se les será medido. Lucas 6:38. La pobreza espiritual bloquea la bendición económica. La prosperidad comienza cuando la mente se libera y se alinea con la fe. Para evitar esta trampa, cambia tu mentalidad. Conéctate con Dios diariamente. Aprende y crece. Rodéate de personas sabias. Planta semillas correctas. Lo que estás a punto de aprender no es teoría, son leyes espirituales vivas. Cuando las aplicas, tu vida cambia, tu familia cambia y tu futuro cambia. Así que ahí lo tienes, las 5 reglas de la Biblia para tu dinero. 1. Dios primero. 2. Administración con propósito. 3. Dar generosamente. 4. Ahorrar con sabiduría. 5. Multiplicar los talentos para crecer y no estancarse. Ahora que conoces el mapa, tienes la responsabilidad de ejecutarlo. El camino para evitar la pobreza y alcanzar la abundancia comienza hoy, con tu primera decisión financiera consciente. Pregunta para la comunidad: ¿cuál de estas 5 reglas te cuesta más aplicar? Escríbelo en los comentarios y conversemos. Si este mensaje bendijo tu vida, dale like y suscríbete. Activa la campanita, porque muy pronto estaremos publicando la continuación de esta serie financiera donde aprenderás herramientas prácticas para organizar tus ingresos y multiplicar tus recursos según la Biblia. Dios te bendiga y recuerda: tu futuro financiero puede cambiar desde hoy mismo.